Muy fiel, gracias Señor por este tiempo que nos llevas a tener contigo, Señor. Nos llamas a tus pies, nos llamas a ti, Señor. Nos convocas a reunirnos, Señor, a adorarte, a bendecir tu nombre, Señor, a escucharte y recibir tu instrucción, Padre. Que sea así, Señor, que la podamos escuchar de modo que nada nos interrumpa, Señor, en esa comunión contigo, que podamos guardar tus palabras y vivirlas, Señor, cada día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya hemos visto, empezamos el tema del juicio de Dios ya una vez iniciado, cuando dice, ya es hora, desde hace 2 capítulos, sí, venimos viendo esto, pero recuerda esto es lo que viene para un mundo que no quiere reconocer a Dios, ¿sí? Muchos lo van a ver y van a creer, pero gracias a Dios, gracias a Jesucristo que nos ha dado el privilegio de hoy poderle llamar Señor, decirle a Padre Dios y estar aquí reunidos en su nombre. ¿Por qué? Porque según la palabra nuevamente dice que nos va a librar Dios del juicio que viene sobre nosotros. Entonces, ahorita que estábamos leyendo esto, apenas empezamos y ya estamos viendo cosas que si tú entiendes, las crees porque por fe creemos que son realidad, que va a suceder esto. Por ejemplo, el tema de que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, perdón, el versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Y la consecuencia de esto, o sea, no fue solamente en el Nilo como en aquella vez en Egipto, ¿sí? Es en el mar. Y la consecuencia de esto, ¿sí? Que es el agua ya no sirve, los animales ya no están vivos, es contaminación totalmente para el ser humano, para la tierra misma, aparte de el alimento donde está, ¿no? O sea, muchas cosas se vienen a raíz de de un solo acto como este. Así como por eso se preocupan ahorita tanto por la pérdida de especies silvestres, porque ahí se vuelven desequilibrios en la flora y la fauna de los diferentes lugares en el mundo que afectan a final de cuentas al ser humano, ¿sí? Pero aquí esto es en muy, muy grande escala. Está el mar completo, pero si piensas, te digo, que todo esto es verdad, porque la palabra los dice y nosotros lo leemos, y si lo dice Dios es porque se va a cumplir, entonces tenemos que, otra vez, tiene que sucedernos lo que a Juan, que la palabra y el evangelio nos sabe dulce, pero de repente, ay, 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 ¿qué va a pasar con todos los demás? Con los que no se arrepientan, con los que rechazan esto, con los que no creen que esto va a suceder. Bueno, si dices tú, creo en Dios, pero esto está como que muy fantasioso. Creo en Jesucristo, pero de verdad como que nos libra por haber muerto en la... Bueno, ¿sabes qué? Todo eso no es fe, ¿sí? La fe es, creemos lo que dice nuestro Señor porque conocimos a Dios a través de la palabra. No estaba yo en mi casa y un día de repente una voz me habló y me dijo, hay un Dios, soy yo y soy tu Dios. Y ya me desperté ya creyente. Me predicaron y varias veces hasta que yo escuché. Les he comentado que prácticamente no hay nadie que no haya creído en Jesucristo a través de una situación complicada en su vida, ¿sí? Una necesidad, la búsqueda de solución de algo. O hay quien sí.
aquí, por lo menos aquí. La verdad. Entonces es cuando eso que varias veces escuchamos antes, Dios lo reveló en Jesús y Jesús nos comenzó a hablar, a llamar y a mostrar cuánto amor hay en Él. Y creímos, ¿sí? Y entonces nosotros como creyentes libramos ya esta parte porque nosotros podemos decir es que Jesús es el Señor, ¿sí? No hay otro Dios, solo hay un Dios verdadero, ¿sí? Y por eso estamos aquí. Y eso es lo mismo que tenemos que compartirle a los demás. Por supuesto, sí, vienen también con dolor como cuando nosotros llegamos, sí, y decirle, es que en Dios hay esperanza, en Jesucristo hay esperanza, pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón. Entonces, si ustedes me acompañan pensando en esto, antes de meternos de lleno a este capítulo, a segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, ahí vamos a leer. Bueno, si lo buscan o si se les hace muy difícil encontrarlo rápido, aquí vamos a estar poniendo los versículos. ¿Sí? Segunda carta a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice lo siguiente, es un resumen de prácticamente todo, ¿sí? Y así lo vamos a estar viendo cada semana, que tenemos que recordar que somos amados, perdonados, rescatados y ya dispuestos, limpios y sin mancha delante del Señor a través de Jesucristo. Y dice así, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esto es ser cristiano, ¿sí? ¿Quiénes son los demás? Aparte de nosotros, el que está enfrente, el que está a un lado, el que está atrás, esos son los demás, ¿sí? Pero creyentes, no. Abunda para con los demás, pero obviamente le habla a la iglesia, y qué bueno que hay una iglesia que se una en el amor de Dios, pero amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Si es cristiano, dice, no, a tu prójimo, como a ti mismo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, perdón, va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, hablamos de ustedes y wow, es que los hermanos de Tesalónica tienen tanto amor que se ayudan unos a otros, se echan la mano unos a otros, se animan unos a otros a portarse bien. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, ¿sí? ¿Y el portarnos bien nos lleva al cielo? No. Portarnos bien como cristianos es una consecuencia de la salvación en Cristo, porque no checa el comportamiento como incrédulo de alguien que se dice creyente a quien es Dios, a quien es Jesús. Entonces dijo Jesús, por sus frutos los conocerás. Y los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad. Ustedes lo saben. Ese es el fruto. Entonces, ¿cómo reconoces a un hermano que está caminando, que está esforzándose por caminar como hijo de Dios, porque está dando ese tipo de fruto? No que no falle, no que no grite un día, no que no la reguemos en muchas ocasiones. Pero regresamos al Señor y pedimos perdón. Y también a esa persona si ofendimos o resarcimos aquello que no teníamos que haber hecho. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que merece lo mejor de cada uno de nosotros.
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis o soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, que a través de las circunstancias negativas que están alrededor de nuestra vida, sobre nosotros, de todos modos nos mantenemos confiando en Dios y viviendo de acuerdo a su voluntad, buscando dar fruto digno de arrepentimiento, el fruto que da el Espíritu Santo y no en las obras de la carne, ¿sí? De las cuales ya nos sacó el Señor. 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, Él. Dios es el juez justo y Él en los últimos tiempos esto es lo que va a suceder. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué es esto? Lo que hemos estado leyendo desde hace semanas del Apocalipsis, ¿sí? De las revelaciones de Jesucristo. En llama, en llama de fuego, para dar retribución a los que, ¿qué? No conocieron a Dios, pero ojo, no conocieron. O sea, final de cuentas, a él le conoció. ¿Recuerdas los términos en la Biblia acerca de conocer? Bueno, tener una relación más estrecha, no solamente el tema de conocerse entre hombre y mujer como esposos, sino una relación más estrecha como la que Dios nos permite tener con Él mismo. Entonces, no le conocieron ni, ¿qué dice? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El jueves pasado, cuando vimos el capítulo 6 de Jueces, eh, cuando están clamando por que Dios les libere de la opresión que tienen de Madián, ya tienen 7 años mal, están clamando a Dios y Dios les manda un profeta y el profeta les recuerda todo lo que hizo Dios por ellos, de que los sacó de servidumbre, dice él, de esclavitud, y los llevó a la libertad, les dio tierra, y él iba a estar con ellos, y dice al final, pero ustedes no obedecieron. No obedecieron. Entonces, palabras que a veces no nos gustan porque esas son como de para los niños, porque me tienen que obedecer a mí, pero nosotros tenemos un Padre Celestial que también nos guía y nos dice, oye, pues mantente aquí. ¿Y qué si no? Cálale, ¿verdad? Cálale. Sí, que si no, no, pues Dios me diría, yo no pierdo, pierdes tú. Obediencia quiero, no sacrificio, dice el Señor. ¿Recuerdas? Entonces dice, no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creer en Jesucristo, creer que Él murió en la cruz por nosotros, ¿sí? Que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿sí? Y nos dio vida juntamente con Él, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Quiénes? Los que no crean, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Seguimos compartiendo el Evangelio, ¿sí? Para el mundo locura, para nosotros poder de Dios para salvación, siempre. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate
todo lo que habla acerca de su gracia y su misericordia, acerca de su amor en este momento, en este tiempo. Y cuando lees la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, no es tan, o sea, no te anima tanto, porque de repente vemos en qué momento van a pasar estas cosas. Bueno, yo te digo lo que ya platicamos hace 2 semanas, que hay diferencias en cuanto a la visión de si la iglesia va a estar o no va a estar en la gran tribulación. Bueno, nosotros como Calvary Chapel, y no solamente nosotros como Calvary Chapel, sino varias iglesias, creemos que no vamos a estar en la tribulación, ya vamos a estar con el Señor. Pero hay otras iglesias también con buenos maestros que creen que sí van a estar. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el cristiano va a estar con el Señor eternamente y para siempre. Y nosotros, otra vez, haciendo énfasis, como creemos que no vamos a estar en ese tiempo, tenemos que gozarnos ahorita y aprovechar ahorita. Ahorita es el día de salvación. Para nosotros ya fue, para los que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque ahora sí viene el capítulo 16, les vuelvo a decir, no es como cronológico, entonces sigue esto, porque ustedes van a ver aquí cosas que parece que ya leímos, y sí, porque van a estar sucediendo en el transcurso de 7 años. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo anterior nos anunció que estos 7 ángeles salieron con las copas llenas de la ira de Dios en el versículo 7, del Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y el templo se llenó de humo, versículo 8, por la gloria de Dios y su poder, por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles a través de esas 7 copas. Regresamos a Apocalipsis capítulo 16, pero estamos leyendo el versículo 7 y 8 del 15, ¿sí? Pero ya seguimos adelante. Las 7 copas. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente, dice en el versículo 2, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y tú, si recuerdas el Éxodo, por ejemplo, cuando las plagas de Egipto, una de las plagas fue precisamente muy parecido a esto, seguramente fue algo tal vez igual, pero en una proporción muy pequeña a comparación de lo que viene en este tiempo. En el Éxodo dice, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y le esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias, todos los seres. Y en Zacarías capítulo 14, versículo 12, dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Imagínate esto, ¿sí? Pero esta es consecuencia de estar Dios castigando, dice el título nuevamente del mensaje es juicio justo y verdadero. Juicio justo y verdadero. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dicen y te voy a explicar enseguida por qué. El segundo ángel, en el versículo 3, derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Y si recordamos también otra de las plagas que hubo en su momento antes de sacar a Israel de Egipto fue también que convirtió el agua en sangre, ¿sí? Y que quisieron hacerlo los magos y lo pintaron también, pero no era lo mismo que hizo Dios, ni con la magnitud que lo hizo Dios. Pero si tú te pones a pensar en las plagas de Egipto, una plaga llevó a la otra y a la otra y a la otra. ¿Por qué? Porque la contaminación del mismo
río provocó enfermedades y de ahí se fueron dando estas siguientes plagas porque Faraón no quería dar su brazo a torcer. Pero si también recordamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, dice así en los versículos 8 y 9, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las aves fue destruida. Si tenemos cierta edad entre todos, según lo que vayamos leyendo, nos vamos a ir acordando en los 80s, 90s, como estaba como muy a flor de piel todas las de los desastres nucleares, sí, porque sí había pasado lo de la Segunda Guerra Mundial, pero también había pasado lo Chernobyl en los 80s y había pasado otros desastres también. Y como esos armamentos llamaban mucho la atención, de repente empezaban a interpretar con desastres bélicos muy impresionantes lo que podía pasar. ¿Eso va a ser verdad? No sabemos, pero va a suceder, ¿sí? No sabemos, pero va a pasar de esta manera. Entonces, murió todo ser vivo que había en el mar a través de esta circunstancia. ¿Cuándo va a ser eso? En los últimos días, en aquellos 7 últimos años. Y te vuelvo a decir lo que hace rato comencé a decirte, imagínate el desastre mundial que va a haber en cuanto a la falta de líquido, de agua y de alimento, ¿sí? De las enfermedades que vienen, aparte de que ya tienen úlceras en toda, digo, úlceras la mayoría de la gente, si no es que todos, a excepción de los creyentes. Imagínate en esto, a excepción de los creyentes, un momento. eh, pero imagínate el desastre que va a ocasionar esto. El versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre también. Y el ángel, y oía el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y enseguida, dos versículos después, bueno, versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y obviamente, ¿quién va a beber sangre? Y saben que pueden morir, ¿sí? También oía al otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios está avisando desde el principio, pero a veces hasta el descaro le gana al ser humano, que cuando Dios le habla, dice, pues que estoy muy joven, es que todavía no he experimentado, es que todavía me quedan algunos pescadillos por ahí por cometer, ¿no? Es que todavía quiero hacer estas cosas, y ya después me arrepiento y vengo, así como, ya, Señor, así ya vine, ya estoy listo para arrepentirme, ya hice lo que quise, ya, tal vez no llegues a ese momento, ¿sí? Con Dios no se juega, no, Dios no puede ser burlado. Así dice la palabra. Dios no puede ser burlado. No es algo que yo esté inventando. Todo lo que te digo aquí, se lo digo porque no todos tenemos el hábito de estar leyendo constantemente. Pero por eso les recalco, todo lo que te digo aquí está escrito. Tú lo puedes buscar y lo vas a encontrar. Pero dice, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Entonces, no, eso sería como querer burlarnos de Dios. Cuando Dios nos habla, nos rescata, se manifiesta de alguna manera y después decimos, gracias Dios, ahorita todavía no, perdóname porque sí te prometí, pero dice la Biblia que no prometas si no piensas cumplir. Sí, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Lo he escuchado de hermanos en la fe.
Si cuando los saca de la cárcel, que a la salida dicen, pues sí, Dios, pero no. Antes de lo que pensaban ya están de nuevo y sin posibilidades de salir hasta que el Señor nuevamente se revela a ellos y ellos entregan su vida completamente al Señor y Dios comienza a transformarlos de una manera increíble. Pero sus juicios son justos y verdaderos. Dios no hace nada sin haber avisado antes. Lo dice, lo avisa. Y no tendría necesidad, si entendemos quién es Dios, pues nosotros tendríamos que creerle, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios, el creador de todo el universo, todo lo que existe. Sus juicios son justos y son verdaderos. O sea, va a suceder y va a pasar porque así determinó el que sucediera, ya que Él dio la oportunidad de arrepentimiento, Él dio la oportunidad de salvación, Él hasta la fecha, incluso su palabra dice, no es lo que muchos tienen por tardanza, no es que sea tal cosa, parafraseando, sino que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así lo dice él. También oía otro, perdón, 7, 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Fíjate en esto es lo más, o sea, es lo que no entiendo. Sí, dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre las plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Esto es lo más sorprendente. Si te pones a pensar todo lo que significa esto, yo creo que no hay algo que llame más la atención que ver el desastre. Ya lo hemos platicado un par de veces antes. Ver el desastre que está sucediendo, que Dios lo anunció y sin embargo, blasfemando, sí, es que tienes un Dios, como le dicen hoy, no, pues que Dios tienes, un Dios que asesina, un Dios que se venga, un Dios que no conocen a Dios, los que hablan de esto, ¿sí? No lo conocen. Él para todos tiene gracia y misericordia, para todos tiene gracia y misericordia. Sin embargo, le rechazan, le juzgan, incluso blasfeman acerca de su nombre y de lo que él está haciendo. Y obviamente, bueno, el único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia del Espíritu Santo. Y obviamente, ¿cómo va a haber arrepentimiento si esto está sucediendo? Dice en Amós 9, capítulo 9, versículos 5 y 6, Amós capítulo 9, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Amén, dice. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, ¿por qué? Dice el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. De nuevo, lo menciona. Esto era por lo que tenían tanto dolor, seguían con sus úlceras, del alimento falta, los desastres están alrededor y ellos no se arrepienten y siguen blasfemando el nombre de Dios. ¿Qué es blasfemar? Hablar mal y en contra de algo, en este caso el nombre de Dios. Menospreciándolo, ¿por qué? Porque por el otro lado está
La bestia, la primera bestia que es el anticristo y la segunda bestia que es el profeta que los está llevando a él, dice, este es obra de ese Dios vengativo, como muchas veces lo consideran y lo promueven en los que aborrecen a Dios, los que están en contra de Dios, ¿sí? Y la gente que les cree, pues está en contra, también digo, están dando el mismo discurso que escuchan. El sexto ángel, versículo 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Tres versículos que van a lo mismo, ¿sí? El camino a Megido, a lo que se llamaría Monte de Megido, que finalmente no es monte, es una planicie, donde se van a dar los encuentros últimos en cuanto a luchar contra Dios, diríamos entre comillas, pero bueno, a querer acabar con el opresor, ¿no? Pero ten en cuenta que cuando habla acerca de espíritus inmundos a manera de ranas, no son ranas, porque de repente empezamos a satanizar todo a manera de ranas y los que le hacen los comentarios bíblicos, estudiosos, teólogos y demás, dicen que precisamente la condición de, ¿no? Es un ser anfibio, o sea, que se mueve en diferentes ámbitos, que puede tanto hablarte a ti de lo que tú quieres escuchar como lo que tú también quieres escuchar y encontrar, poner en contra unos a otros, resbaladizos, o sea, a manera de ranas que andan saltando por un lado y por otro, pero no son ranas, son seres que van y son demonios, de hecho, que van y mueven los corazones de la gente hacia el lugar que ellos quieren. Y esto es, pues son los espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. ¿Sí? Esos consejeros que no es que debes de hacer esto. ¿Por qué? Para que atraigas a la gente, para que acabes con el mal, para que no volteen a ver a Dios porque no les conviene, como en los tiempos de Jesús. Apareció Jesús y era un hombre que estaba predicando que el reino de Dios se había acercado, que vinieran, que se arrepintieran, se bautizaran, que dejaran a Dios transformar su vida, y todos vieron un peligro, más que nada político y económico en Jesús, no tanto espiritual, político y económico. Les estaba tumbando sus ventas, les estaba tumbando sus creencias y la manipulación que tenían sobre la gente. Eso es lo que vieron como temor hacia ellos, es que es una obra carnal completamente, enfocada en lo que se hace en el mundo, lo que como se vive en el mundo, y el mundo está gobernado por Satanás, quererlos tener enganchados al mundo. Y Jesús los quería rescatar de eso. Pero obviamente el rescate era a través de la cruz y ellos pensaban que estaban acabando con la amenaza, y la verdad es que estaban completando la acción redentora en la cruz. ¿Sí? Jesucristo vino a morir, a dar la sangre, su sangre por nosotros para librarnos de la muerte. Vino a ser el cordero inmolado que quita el pecado del mundo para redimirnos del pecado. Amén. Pues son espíritus y traen a todos a este lugar. Si he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y me acordé cuando estaba leyendo esto, no me lo podía sacar de la cabeza cuando Jesús cuenta aquella parábola donde hacen aquel banquete, tiene su lista de invitados y todos empiezan a poner pretextos para no ir, ¿sí?
Todos dicen, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Y entonces le dice a los sirvientes, le dice, salgan y tráiganse a todos los que encuentren en el camino. A todos los que encuentren. Van y los meten, pero les van poniendo su indumentaria, ¿no? Su vestido, ¿sí? Y entran a la fiesta y de repente este hombre dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Esto es Mateo 22, 10, 14, también lo vamos a tener por aquí. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces, esos son los que pretenden ser colados, pero siempre va a haber filtro. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, digo, vayan y tráiganse a todos, pero los que ustedes traigan. Si se mete o se quiere meter a alguien que no, o sea, alguien que no tiene ese llamado, no va a poder entrar. Tiene que ser a través de Jesucristo. No hay otra forma. ¿Sí? No hay a través de buenas acciones, de tener un buen corazón. Ese hombre tiene un buen corazón. Esa familia es increíble, sí. Para Dios nada es increíble, ¿eh? Créeme, para Dios nada lo es. Pero me recordó esto, ¿sí? Y dije, nuevamente les repito el versículo 15 del capítulo 16 que estamos leyendo de Apocalipsis. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Lo que les mencionaba, el lugar del tiempo de la batalla final. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces, una vez que esa voz sale, ¿quién es el que está hablando? Es Dios. Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 20. Toda la isla huyó y los montes no fueron hallados. A ese grado va a ser ese movimiento de tierra que dice, no va a haber islas y no va a haber montes. Imagínate lo que va a pasar. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Estamos hablando entre 29 y 34 kilos el granizo. 29 y 34 kilos el granizo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué hicieron los hombres? Blasfemaron contra Dios nuevamente, porque su plaga fue sobremanera grande. Esto es lo que viene en el juicio de Dios. Y su juicio es verdadero y justo, porque Él lo avisó. A final de cuentas, ninguna de las personas vivas van a vivir por siempre. Todos vamos a morir. ¿Recuerdas que el 10 de 10 todos vamos a morir? Si es que el Señor no viene antes, obviamente. Esa es la única excepción al 10 de 10. ¿Sí? Que el Señor regrese hoy, su iglesia se va con Él. Pero si el Señor tarda en regresar, 10 de 10 van a seguir muriendo. Incluso los que parece que están sufriendo aquí van a morir, pero el destino de ellos eterno va a ser apartados de Dios sufriendo para siempre. Nosotros no, nosotros no. Dice, cuando venga, nuevamente, pues, si vemos otra vez, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, no lo busques, solamente te lo recuerdo. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuantos nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual
Asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esto es nuestra parte y esto es nuestro tiempo. Y el tiempo es de estar llevando esperanza a los demás. Todos somos llamados a compartir las buenas nuevas. No todos tenemos los mismos dones. Si hay quienes tienen dones de evangelismo impresionantes, pero todos tenemos la misma palabra. El que habla y se convierte en las piedras, que no es así, hasta el que se le dificulta compartir, Dios le da las palabras y esa persona se los puede compartir a quien Dios le ponga enfrente para escuchar. Pero háblale de Dios. No le hables de tu experiencia. No, bueno, si va de acuerdo a lo que Dios ha hecho en ti, sí. No le hables de cómo el programa aquel te ayudó. No le hables de cómo encontraste un podcast de psicólogos, de terapeutas. No le hables de que los discursos motivacionales de cierta persona te ayudan hasta no háblales de Dios. Todo lo demás hasta a ti te está confundiendo si es que los estás usando para hablarle a otras personas, ¿sí? De verdad, si tú los estás escuchando no está mal aprender cosas, pero no es lo mismo aprender que motivarse ¿qué es la motivación? La mayoría de las veces es hacerte creer una realidad que no estás viviendo y tú tampoco puedes vivir en el cuerpo de la otra persona. Sí, el Señor Dios tuyo, Dios nuestro, sí, ha puesto su Espíritu Santo en cada uno y cada uno tiene un propósito divino en cuanto a su voluntad. Cada uno busca ese propósito. Pídele a Dios, Señor, muéstrame qué es lo que quieres que haga aquí. Señor, tengo habilidades, tengo ganas, tengo fuerzas. Señor, muéstrame la puerta que tengo que vas a abrir para mí, Señor. Y ve adelante con Dios. Pero si estás escuchando discursos motivacionales, te vas a dar cuenta que la gasolina te dura como medio día porque es imposible que llegues a eso, a menos que tú seas el motivador un día y que llenes teatros y que ganes lo que ganan esas personas. De otra manera, no. Igual en muchas situaciones que se pueden prestar, como situaciones financieras, situaciones de diferentes cosas. Ten cuidado. Dios sabe lo que quiere para ti. Y nosotros a veces queremos pensar que lo que alguna vez dijeron, le escuché decir a un predicador que ha cambiado mucho su predicación, que dijo, Dios te dio cabeza para pensar. Tienes que pensar lo que quieres y decirle, bendíceme mis planes. Yo, no, no es así. Es, Señor, muéstrame tu propósito. ¿Sí? Guíame en tu voluntad. ¿Sí? Porque eso ya viene bendecido, ¿sabes? Porque el Señor te lo está dando. Pero vemos desasosiego, tristeza, dolor, volviendo al tema que hoy correspondía, pero nosotros hoy tenemos gozo en el Señor. Gózate en tu Señor, vive para el Señor. Hoy es el día en que compartimos los elementos para recordar la cena del Señor, aquel día en que Él